Ahí estoy. Vamos. ¿Estamos? Sí. Sí, Julio, una consulta. ¿A qué hora quedó el parcial entonces? Si no me equivoco, a las 4. Genial, gracias. 4:15 creo que dijiste, Julio. Bueno, ahora ya déjeme que ni bien pongo ahora. Ya me fijo, ya me fijo. Denme un segundito. Bueno, ahí el esquema ese que vieron de la central hidráulica, en épocas en que la Argentina era otro país, no el actual, solíamos hacer viajes de fin de curso, visitas teníamos contactos con ex compañeros o colegas que nos permitían hacer una visita a centrales. Y normalmente lográbamos hacer y daba el panorama de cómo realmente era el tamaño de una generación. Lográbamos ahí, ya le digo, en Salto Grande, en Río Tercero, donde en Río Tercero además había un embalse en el cual se dejaba caer el agua, se generaba la energía eléctrica y caía un lago. Después se invertía, ese generador se hacía trabajar como motor y la misma turbina subía el agua de nuevo al lago en aguas superiores. Entonces teníamos en momentos, porque una vez que el agua pasó, ya generó, pero en exceso de energía eléctrica, la máquina tomaba energía de la red y volvía a subir el agua hacia arriba. Entonces teníamos un sistema de embalse. Un proyecto similar había en Laguna La Brava, donde ven que hay un cerro, donde se iba a hacer un embalse, un proyecto de muchos años que no se logró realizar, en el cual el agua de la laguna se subía a la base del cerro, a la parte superior del cerro, a través de un motor sincrónico, y después, cuando se necesitaba energía, se volvía a bajar el agua hacia la laguna. Entonces, ahí teníamos la posibilidad de generación de energía en momentos en que se precisaba energía. Pero, como siempre, quedan muchas cosas inconclusas. Y lástima que se perdieron. Pues, la universidad tenía un micro para hacer visitas, se solicitaba y los alumnos de este año o el año siguiente hacíamos una visita guiada en centrales y estaciones transformadoras. ¿Están viendo la imagen, Eduardo? Sí. Yo mientras estoy mirando, sí, 4:15 está el examen, ¿eh? ¿Cuántas preguntas son, profe? 10. No, bueno, gracias. Pero hay 3 problemas. Eso es un problema. Bueno, acá siguiendo lo mismo, fíjense que hay 3 imágenes. Uno es un esquema en corte, donde está la pasada de agua, acciona la turbina, que obtenemos la energía mecánica. Bueno, se me pasó al examen. Cuando yo cambio, ¿se ve el examen? Sí, ahí está la filmina. Entonces, este hidroalternador, ¿no es cierto?, es una turbina hidráulica, mueve un eje, mueve el rotor y tenemos el estator en la parte superior, donde figura una línea L y donde esa flecha o la parte superior, con una flecha roja, se ve la sala de máquinas, donde vemos prácticamente, es una sala totalmente higiénica, muy limpia, no se ve nada en el alternador. Y después hay una parte, la segunda flecha inferior, donde se ve el eje, fíjese el tamaño del eje que hay. Bueno, en Salto Grande nosotros entramos a esa zona, se puede entrar adentro de la parte de rotación, y prácticamente ese eje tiene 2 metros de diámetro. Y bueno, era parte de la curiosidad de visitar. Fíjese, el diámetro es muy grande, entonces las revoluciones son muy pequeñas, los pares de polos tienen que ser muy elevados para lograr la posición de los 50 ciclos por segundo. ¿Bien? Bueno, acá están los canales de conducto de agua, los sistemas de Álave, ¿no es cierto?, que producen el giro. Es el pasaje de agua a través de una caída
hay turbinas de saltos grandes de agua y saltos pequeños, una de caudal y otra de presión. En este caso, en la represa Itaipú, en Paraguay, Argentina y Brasil, 20 unidades generadoras tipo Francis, la potencia, la tensión que genera, 10 unidades de 50 ciclos y 10 unidades de 60 ciclos. Estas 10 unidades de 60 ciclos es lo que da energía a los brasileños. Ellos tienen 60 ciclos. Tienen de las dos, pero normalmente, como es una coparticipación binacional, ¿cierto? Ellos se generan con el mismo pasaje de agua, cambiando la cantidad de pares de polos, su frecuencia. ¿Mm? Bueno, el sistema de excitación es, ¿no es cierto? Fíjese, una fuente excitadora, positivo o negativo, llegamos a la parte rotórica. Si consideramos una velocidad constante, ¿no es cierto? Tenemos que, variando nuestro valor de excitación, variamos la tensión de salida. Es decir, el alternador debe entregar a la red un servicio de calidad, de tensión y frecuencia constante. Por lo tanto, tenemos que manejar muy bien qué tensión vamos a entregar en función de la corriente de excitación y qué frecuencia en función de la velocidad. Entonces, la información que obtenemos del detector de señales, lo que dije de un grupito electrógeno, que en este caso pueden ser esos alternadores, tomo la información, regulo los parámetros y produzco el accionamiento. Mantener una velocidad constante, regulando el caudal, en este caso de la cantidad de agua pasante a la turbina, o el sistema de carburación o inyección de motores de explosión o turbinas, digamos, lo que haga falta, mantener la tensión constante, la excitación constante. La velocidad constante y la excitación constante variando, ¿no es cierto?, a través de la fuente auxiliar de energía. Bueno, el sistema clásico, la corriente de excitación generada por un generador de corriente continua, ¿no es cierto?, adosado al mismo eje, ese generador de continua con un sistema de regulación, voy a variar la tensión que aplico en los bornes JK. Si la corriente de excitación, lo puedo manejar y variar el valor de la tensión de salida. Y toda esa información con un sistema de regulación me permite hacer un manejo de mi variable que yo, como constructor de la máquina, la puedo variar. Todo eso es la generación de continuo. Alimentando, fíjense, la corriente de excitación que está en los bornes JK, variando un sistema de regulación que lógicamente no es manual, sino es electrónico, ¿no? Es decir, acá lo mostramos en forma manual, nosotros en la facultad lo hacemos en forma manual, para que vean cómo se manejan las variables. Bien. Vamos a la otra filmina. Bueno, acá en vez de tener un sistema de generación, tomamos de la misma tensión que nosotros generamos, electrónicamente un sistema de rectificación o un alternador auxiliar, ¿no es cierto? Tenemos la generación de un sistema alterno, rectificamos y accionamos, digamos, sobre un sistema de rectificador controlado para variar el módulo de la corriente de excitación. Esto es un sistema con rectificación controlada. Accionamiento por un mismo eje, rectificado controlado. Es decir, nosotros logramos variar la corriente de excitación. Son los dos métodos. Y acá es la propia autoexcitado. La corriente de excitación es generada por la rectificación de la generación propia del alternador. Tomando valor de la tensión que generamos, obtenemos un control electrónico de la tensión de alimentación a los bornes JK. Por lo tanto, controlamos también la corriente de excitación. Son distintos métodos de tener corriente de excitación en nuestro excitador, en nuestro rotor, inductor.
A ver, otra filmina. Bueno, para no tener sistemas de contacto de piezas movibles con carbón y sin escobillas, ¿no es cierto? La corriente de excitación generada por el rectificador rotante sobre el mismo eje. Directamente, ¿no es cierto?, lo que hace, lo que nosotros estamos generando en un estator que está adosado al mismo eje, hacemos la rectificación y variamos con un sistema de control, ¿no es cierto?, la corriente de excitación o la tensión de excitación en JK. ¿Sí? Salida, alimentación con la corriente de excitación del generador del inducido móvil. ¿Sí? Son métodos de excitación, pero lo importante que sepan es que yo puedo manejar la corriente de excitación para manejar el valor de la fuerza electromotriz generada. En realidad, Eduardo, estos también se les llaman brushless porque no tienen escobillas, Exacto. no tienen anillos rozantes. Sí, es una forma de minimizar el mantenimiento de las máquinas. Porque fíjense que lo están sacando de un sistema estatórico que gira junto con la parte de la máquina rotante. Entonces, Normalmente lo que hacemos es controlar mediante, estas tienen a veces un doble estator, un estator principal y un estator más pequeño. Entonces, en vez de manejar el rotor, se maneja el segundo estator. Ese estator induce en el rotor, o sea, el estator de esta máquina que está en el eje, induce en el rotor una tensión. Esa tensión es rectificada y mandada al mismo rotor que está girando. O sea, todo esto está girando, ¿no? Toda esta parte, esta, no la de afuera, gira, y esta parte, no la de afuera, gira. Bien, entonces yo manejo este estator. Manejando este estator, la inducción en el rotor pequeño y a su vez, con ese sistema de rectificación, manejo el rotor más grande. Perdón. Bueno, terminamos esta primera parte. Tenemos 10 minutos más para ver la segunda, Eduardo. Bueno, arrancamos, por lo menos vamos avanzando. Porque hasta acá lo que hemos visto es el tamaño de las máquinas y la definición de pares de polos, el principio de funcionamiento, la asociación que hay entre la revolución y pares de polos y la excitación y la tensión, y cómo se genera la tensión alterna, con todas las variables posibles que hoy en día se están utilizando. Y dentro ya de dar por asumido el conocimiento del principio de funcionamiento de la máquina y esa relación que tenemos, lo que vamos a ver ya la máquina desde el punto de vista de ingeniería, es decir, lo que nos interesa a nosotros como profesionales, porque como saben que es una bobina y todo eso, como toda máquina que estudiamos eléctricamente, va a tener un circuito equivalente. ¿Me estás viendo ahí? Sí, perfecto. Bueno, en la parte 1 entonces vimos la máquina sincrónica elemental, aspectos constructivos, los rotores, los dos tipos de rotores, lisos o cilíndricos de polos salientes, expresión de la fuerza electromotriz, la forma de onda y los sistemas de excitación que tenemos. La parte 2, la máquina sincrónica funcionando como generador, funcionamiento de la máquina en vacío, y acá ya me remito otra vez a lo que vimos en transformadores. La máquina tiene estado de funcionamiento vacío, carga y cortocircuito, y por lo tanto tenemos similitudes entre una máquina y otra. Funcionamiento en vacío, funcionamiento en carga, aparece una palabrita que es reacción del inducido, al circular corriente por las bobinas, esa corriente
genera un flujo que reacciona con el flujo que tiene la máquina, entonces se llama reacción del inducido, y ahí vemos el circuito equivalente diagrama fasorial del generador de rotor liso. No vamos a ver de polos salientes porque entendiendo esto ya me doy por conforme que se interpreta un poquito mejor la máquina, pero es distinto un diagrama de flujos del sistema generador liso o de polos salientes, hay que descomponerla en varios vectores. Método de la impedancia sincrónica, al tener circuito equivalente. ¿Se acuerdan que teníamos una impedancia equivalente en el caso del transformador? Bueno, acá tenemos una impedancia que la llamamos impedancia sincrónica de la máquina. Principales curvas características de los generadores sincrónicos, regulación de la tensión, como nosotros variamos la tensión, porque al ponerle carga, ¿se acuerdan? Me remito a transformadores otra vez, ¿se acuerdan que al poner carga en un transformador la tensión caía de acuerdo a la característica de la carga? Si era resistivo, inductivo, capacitivo. Bueno, el comportamiento de esta máquina es muy similar. Va a caer la curva respecto a vacío, entonces esas curvas nosotros las vamos a poder ver y vamos a hacer una regulación de tensión. ¿Por qué? Si la tensión cae, yo tengo que entregarle al usuario una tensión constante. Entonces tengo que mover la corriente de excitación. Entonces, de ahí sale la curva de regulación de tensión. ¿Cuánto tengo que variar la excitación para mantener la tensión constante? Y después figura, como toda máquina que nosotros necesitamos para que el servicio sea constante, puede ocurrir que ante un aumento de consumo de potencia o de energía, yo tenga que poner estas máquinas en paralelo, o ponerla en paralelo con otra para sacarle el servicio y hacerle mantenimiento. Entonces, existe una maniobra que se llama acoplamiento en paralelo de alternadores. Eso es de dos de la máquina. Y para el que me había preguntado anteriormente, en la parte 3 vamos a ver la máquina como motor. Y una vez aprendido esto que está en amarillo, la máquina como motor va a ser bastante simple. Bueno, arrancamos funcionamiento en vacío de la máquina. Bueno, en vacío, la excitatriz alimenta el rotor con corriente continua, ya lo sabemos. El rotor crea un campo magnético uniforme, ya lo sabemos. El rotor gira a n RPM impulsado por la máquina motriz, ya lo sabemos. El campo magnético gira a la misma velocidad del rotor. ¿Está bien? Porque está el campo magnético creado por el rotor, entonces el campo magnético gira. Entonces el campo magnético induce tensiones en el estator con la frecuencia dada por la ecuación frecuencia que nos da el número de vueltas, que lo da el motor de impulso, los pares de polos sobre 60. Esto es conocido. Bien. Bueno, al girar el rotor a velocidad n, induce fuerza electromotriz en los rozamientos de las tres fases. Vamos a ver en vacío de un sistema de un motor trifásico. A 120 grados. Esta ya la vimos, esta ecuación. Si se considera n espiras en cada fase concentradas y que los flujos concatenados por la misma varían entre los límites flujo máximo y menos el flujo máximo, el valor medio de la fuerza electromotriz inducida es la integral, ¿no es cierto?, de lo cual llegamos a la ecuación, que acá hay un pequeño error, ese 4 que figura del valor medio es 444 la frecuencia, el número de espiras y el flujo máximo, ¿sí? 444. Vamos a la otra filmina. Bueno, el valor eficaz. El valor eficaz de la FEN es igual al valor medio multiplicado por el coeficiente de forma de la onda producida. El voltaje generado, valor eficaz, está dado por la expresión, donde el flujo máximo, la frecuencia rotórica y el coeficiente de forma de la onda. ¿Sí? Nosotros estamos viendo onda senoidal, pero puede ocurrir que de acuerdo a las expansiones polares que nosotros tenemos de nuestro coso, que esa distribución de flujo no sea constante. Entonces hay una forma, un coeficiente de deformación de la onda producida.
¿Bien? Es un coeficiente de forma de la onda producida. Bien. Esto es más de lo mismo. En la práctica se deben considerar los efectos de distribución de las espiras en la periferia del estator, siendo la fuerza electromotriz inducida que estará afectada por los siguientes factores. Es lo que le decía. Un factor de forma, no tiene una función senoidal en el entrehierro. Factor de distribución, no está concentrado una bobina justo a 120 grados, sino hay un corrimiento de las distintas cantidades de espiras para hacer toda una bobina, sino que se distribuye a lo largo de la periferia del inducido. Y factor de paso, las bobinas reales tienen un paso acortado para evitar armónicos, no son puestas diametralmente, ¿sí? Vieron que una bobina, que el dibujo raro que había, que dije yo que eran dos medias bobinas, no están puestas totalmente en oposición, sino que hay un pequeño corrimiento para que no se produzcan armónicos. Entonces, al no ser, aparece un factor de formación o de distribución de la fuerza electromotriz. Pero en definitiva, esos coeficientes son considerados en la forma constructiva del fabricante. El fabricante le va a dar distintos valores para minimizar esos efectos que tenemos ahí. Lo importante es que la fuerza electromotriz es 444 proporcional a la frecuencia. La frecuencia es en función de las revoluciones, es función de la cantidad de espiras que tenemos, que una vez que está construido ya queda definido, y del flujo máximo. Entonces, ese flujo máximo nosotros lo podemos variar en función de la corriente de excitación. Entonces, nuestra fuerza electromotriz inducida depende del giro y de la corriente de excitación. Bueno, si la distribución de flujo se logra sinoidal, K sub F va a tener un valor 1.11. Acá está llegando a la conclusión del 444, que es la fórmula más conocida por nosotros, en el cual las bobinas, si ustedes se fijan en logrando un entrehierro constante, un bobinado de rotor liso, y en el cual la forma de los polos salientes, fíjense que no es una paralela sino que tiene, la sección va cambiando, el entrehierro es variable. Con esa construcción se logra, digamos, que el factor de devanado más el factor constante del entrehierro se logre una forma más senoidal. ¿Ven? El flujo se logra en forma senoidal. Pero eso es desde el punto de vista constructivo mecánico. Vamos a otra filmina. La característica de vacío, esto ya es conocido, que fuerza electromotriz en vacío tenemos en función de la corriente de excitación. Ustedes saben que la característica en vacío es la huella digital de nuestro núcleo magnético, ¿no es cierto? Que ya lo conocen los transformadores. Varía la corriente de excitación, me va a generar fuerza electromotriz. Va a llegar un momento en que deja de ser lineal, se empieza a saturar, entonces el fabricante proyecta que la máquina funcione en una zona no saturada, donde la variación de la excitación sea lineal con la tensión aproximada en forma que sea proporcional en forma directa. Entonces la línea del entrehierro es prácticamente una tangente en el origen. Después empieza a producir la saturación, como el caso del transformador, y se achata. Bueno, la tensión nominal para el cual se fabrica ese alternador va a estar donde empieza la saturación. ¿Se acuerdan que en el transformador, por cierta característica, trabajaba en el codo de saturación? Bueno, esta es donde empieza la saturación de la máquina, ¿sí? Es característica de la parte de hierro que nosotros tenemos, o el hierro magnético, ¿no? Es decir, el componente magnético de la máquina. Entonces, nuestra curva de vacío, que es la primera curva o ensayo que podemos hacer, variando corriente de excitación para una velocidad de sincronismo constante de acuerdo a los pares de polos,
Variamos, tomamos la tensión en bornes y obtenemos esta curva de saturación. Sobreexcitando, se produce la saturación. Entonces, nuestra curva de vacío, corriente de tensión en función de la corriente de excitación para el parámetro velocidad constante, obtenemos esa curva. O sea, ese es un laboratorio que nosotros hacemos en la práctica. Como es lógico, vamos a la otra filmina. Esto ya más o menos lo saben, ¿cierto? La tensión generada en bornes es, como está en vacío, es la fuerza electromotriz en vacío. La corriente de excitación me crea el flujo. A 90 grados está el flujo que me produce la fuerza, es decir, la fuerza electromotriz. Y eso es a una velocidad sincrónica. El diagrama fasorial de general sincrónico entre hierro constante en vacío. Es ese. Funcionando en carga. Bueno, acá vemos cómo nos van variando las cosas. La excitatriz alimenta el rotor con continuo. El rotor crea el campo magnético uniforme de inducción B. El rotor gira a N RPM impulsado por la máquina motriz. Hasta ahí vamos como en vacío. El campo magnético gira a la misma velocidad del rotor y el campo magnético induce tensiones en el estator. Hasta acá, lo que está en amarillo, exactamente igual que la máquina en vacío. Al conectar una carga, circula una corriente en el estator. Esa corriente que pasa por las bobinas del estator, que es donde está conectada la carga, como es una corriente trifásica de fase 120 grados, me produce un efecto motor. Si estoy metiendo corriente con flujos magnéticos desfasados 120 grados en el espacio y el tiempo, la composición de esos flujos en las tres bobinas me produce el campo magnético que conocíamos en la máquina asincrónica. Ese campo magnético se va a oponer a la causa que lo genera. ¿Y qué es lo que lo genera? El rotor. Entonces, ahí me aparece la reacción del inducido. El campo magnético resultante es la suma de los campos del inductor y del inducido. El campo rotante del inductor lo lleva al motor de impulso. Y el inducido apareció al aparecer en la carga que yo le conecté en el estator. Entonces, la tensión en bornes es distinta de la tensión de vacío, debido a la caída de tensión por resistencias y reactancia de los devanados, y por la reacción del inducido. Una consecuencia de cargar nuestro alternador en un estado con una impedancia de carga, me va a dar un consumo de corriente. Esa corriente en las tres bobinas 120 grados me produce un campo rotante, un flujo rotante, que se opone al flujo rotante producido por el inductor. ¿Bien? Eso se llama reacción del inducido. Vemos ahora otra filmina. Bueno, cerrando el circuito del inducido, que es en la parte estatónica, ¿ven? Nuestra turbina, motor de impulso, excitación, fíjese que ahí puso ya en la excitación ya de la fuente continua, en la fuente continua ya me puso una resistencia variable para poder variar la corriente de excitación y variar el valor de la tensión. Si a nosotros, a través de este interruptor general, ¿no es cierto?, ponemos una carga, va a consumir una corriente por fase, la de vacío, puesta una corriente por fase, esa corriente va a pasar por las bobinas del inducido y me va a producir un campo rotante que se opone al campo producido en el inductor. Este aparatito que está poniendo Julio es el regulador de la corriente de excitación. Cuando esta tensión caiga, porque yo puse carga variable, me va a consumir corriente, va a caer la tensión por la impedancia que tienen estas bobinas, U1, U2, W1, W2 y B1 y B2, se va a producir una caída interna, yo tengo que variar la corriente de excitación para restablecer la tensión que anteriormente tenía. Entonces, conectando la impedancia de carga a sus terminales, se obtiene una tensión B en bornes de la máquina inferior a la tensión de vacío. Como es inferior,
yo puedo compensarla variando la corriente de excitación. Bien, pasamos a la siguiente filmina, Julio. Eduardo, yo creo que hasta acá estamos bien, Dejamos acá, sí. porque hicimos una buena y 4:15 tiene el examen. Yo Bien. diría que a las 4:10, 4:12 se conecten y Bueno. arrancamos el examen. Bueno, lo único que, pasame la siguiente filmina si me ubico, que debe ser el diagrama facial en carga. Bueno, no, un poquito aclaración de lo mismo. Perfecto. Listo, ¿Sí? listo. Sí. ¿Listo? Bueno, chicos, se conectan y 12 más o menos. ¿Me escuchan todos? Sí, pero Para ¿ya va a estar empezar. abierto el parcial para esa hora? 2:15. Ah, bien, Y 15 se abre. ¿Sí? bien. ¿Listo? Nos vemos en un ratito. Hasta luego.